Silencio en órbita. La Estación Espacial Internacional flotaba, tranquila y majestuosa, en la vasta negrura del espacio. Desde su posición, a 400 kilómetros sobre la Tierra, la guerra y el caos parecían improbables, como algo que solo podía suceder en el distante pasado. Pero eso cambió en un solo día. El astronauta estadounidense James Walker flotaba en el módulo principal, ajustando un panel de control cuando la primera transmisión llegó. La estática en el auricular era pesada, casi sofocante, como si la atmósfera en la Tierra se hubiera vuelto tóxica, lo cual no estaba tan lejos de la verdad. Estación Espacial Internacional, aquí Houston. Este es un mensaje prioritario, clasificado. El conflicto con Rusia ha escalado. Se ha confirmado un intercambio nuclear. Repetimos, ha habido un intercambio nuclear. James detuvo su respiración, el frío metal de la consola bajo sus manos de repente se sintió como hielo. Se llevó una mano a los auriculares, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Es probable que las comunicaciones se corten en las próximas horas. Aquí están tus últimas órdenes, Walker. Debes eliminar al cosmonauta ruso. Es una cuestión de seguridad nacional. El silencio después de esas palabras fue ensordecedor. Al otro lado de la estación, el cosmonauta ruso, Alexei Volkov, flotaba en su módulo, ajeno a lo que acababa de ocurrir en el canal estadounidense. A los pocos minutos, la comunicación desde Roscosmos llegó, y lo que escuchó fue igual de devastador. ISS, aquí Moscú. El conflicto ha escalado. El intercambio nuclear ha comenzado. Tu prioridad es la supervivencia de la estación y de Rusia. Tenemos razones para creer que el astronauta estadounidense intentará neutralizarte. Debes adelantarte. Elimina a Walker. Alexei se quedó en silencio, su mente luchando por procesar la noticia. El mundo que había dejado hacía solo unos meses había cambiado para siempre. La Tierra, esa esfera azul y blanca que veía todos los días desde la ventana de la estación, ahora era un campo de ruinas humeantes. Las ciudades que antes destellaban de noche eran ahora objetivos de misiles nucleares. El silencio en la estación era denso, pesado, solo interrumpido por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Ambos hombres, en diferentes módulos, flotaban en el mismo vacío, sabiendo que una última orden había sellado sus destinos. El primer movimiento. James se apartó de la consola, el corazón latiéndole en los oídos. Sabía que Alexei estaba al otro lado de la estación. Sabía que debía actuar rápido si quería sobrevivir. El espacio no perdona la duda, se repetía mentalmente. Por su parte, Alexei flotaba en silencio, sus ojos fijos en la puerta que lo separaba del módulo estadounidense. Sabía que no podía esperar mucho. Si lo hacía, Walker podría atacar primero. A ambos se les había dado la misma orden, eliminar al otro. No había margen para el error. James revisó las herramientas en su cinturón. No había armas en la estación, pero los instrumentos de trabajo, los destornilladores y las llaves inglesas, podían convertirse en armas improvisadas. Se deslizó en silencio hacia el pasillo que conducía al módulo ruso. Cada paso flotante lo hacía sentir como si el aire se volviera más denso, más pesado. Era como moverse a través del miedo encarnado. Alexei, por su parte, tomó una llave inglesa grande y se posicionó cerca de una esquina en su módulo. Conocía bien el diseño de la estación. Sabía que Walker vendría. No tenía elección. El encuentro. Los dos hombres se encontraron en el estrecho pasillo que separaba sus respectivos módulos. El silencio en la estación se rompió cuando ambos se miraron a los ojos, flotando, sus respiraciones pesadas, contenidas dentro de los cascos transparentes de sus trajes espaciales. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. Eran solo dos seres humanos, dos almas que una vez habían compartido conversaciones, trabajado juntos en experimentos científicos y admirado la Tierra desde el espacio. Pero ahora, en ese instante, solo existía una verdad, uno de los dos no saldría vivo de allí. James hizo el primer movimiento, lanzándose hacia Alexei con un destornillador en la mano. Pero la gravedad cero dificultaba la coordinación. Su cuerpo flotó torpemente, y Alexei, más acostumbrado a los movimientos en el espacio, lo esquivó con facilidad. Alexei no perdió tiempo. Con un giro rápido, lanzó su llave inglesa en un arco amplio, golpeando a James en el brazo. James gruñó de dolor, pero no soltó el destornillador. Flotaron,
girando y empujándose el uno al otro en un lento y letal combate, las herramientas brillando bajo la luz artificial. Cada golpe era como un eco en el vacío. Cada choque de metal resonaba en el estrecho pasillo, mientras ambos hombres luchaban por su vida y por una causa que ya no podían controlar. La decisión. En un momento de frenesí, Alexei consiguió atrapar el brazo de James, inmovilizando el destornillador. El rostro de James estaba a solo unos centímetros del suyo, sus miradas se cruzaron una vez más, pero esta vez algo cambió. Durante un segundo, las órdenes se desvanecieron de sus mentes. Lo que quedaba era el abismo insondable que los rodeaba y la humanidad que ambos compartían. Los dos estaban suspendidos en el espacio, flotando, sin más enemigos a la vista que ellos mismos. Alexei aflojó el agarre. Y James, sintiendo el cambio en la tensión, también retrocedió. Ambos respiraron pesadamente, sus cuerpos aún en guardia, pero sin moverse. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero ahora era diferente. Era el silencio de la comprensión. ¿Para qué seguir?, dijo Alexei en un susurro, su voz quebrada a través del intercomunicador. El mundo abajo ya no existe, respondió James, con una voz igual de rota. Ambos sabían que lo que quedaba en la Tierra ya no era su hogar. Sus países, sus familias, todo lo que alguna vez fue su vida, había sido destruido por las armas nucleares. La idea de matar al otro por un conflicto que ya no tenía sentido se volvía absurda. Un nuevo amanecer. Después de lo que parecieron horas de silencio, los dos hombres se separaron, flotando lentamente hacia sus respectivos módulos. No se dijeron nada más. Ya no era necesario. No eran enemigos. Eran las últimas personas que quedaban vivas. Allí, en la Estación Espacial Internacional, se convirtió en su nuevo hogar, su refugio en un mundo que ya no existía. Desde lo alto, la Tierra seguía girando, pero las luces de las ciudades que antes resplandecían en la oscuridad ya no brillaban. Ahora, solo quedaba la estación, flotando en la inmensidad del espacio, con dos hombres que alguna vez fueron enemigos, pero que ahora eran lo único que quedaba de la humanidad. Y juntos, en el silencio del espacio, esperaron. La Tierra Hueca, el último refugio. James Walker y Alexei Volkov flotaban en la Estación Espacial Internacional, observando la destrucción de su hogar desde una perspectiva que muy pocos podían comprender. La guerra nuclear que había estallado entre sus países y que rápidamente había arrastrado al resto del mundo, había dejado la Tierra irreconocible. Las ciudades, antes iluminadas por el brillo de la vida humana, ahora eran sombras ennegrecidas, cicatrices en la superficie del planeta. Las explosiones habían destruido todo lo que ambos conocían. Los sistemas de comunicación con la Tierra habían caído, y el silencio del espacio se hizo absoluto. Solo quedaban ellos dos, flotando en un vacío más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. Pero el horror y la incertidumbre se convirtieron en desesperanza cuando la estación detectó un fallo crítico en los sistemas de soporte vital. La estación no duraría mucho más sin suministros o mantenimiento desde la Tierra. La muerte, si no encontraban una solución, los alcanzaría pronto. Días después del intercambio nuclear, mientras monitoreaban la superficie devastada, algo extraño apareció en las pantallas de la ISS. Una señal. Era débil, casi imperceptible, pero inconfundible. Provenía de un lugar remoto del Ártico, un lugar donde, según los mapas, no había nada más que hielo y desolación. Intrigados, ambos hombres se preguntaron cómo era posible que alguien pudiera estar enviando una señal desde un mundo devastado por la guerra nuclear. ¿Podría ser un refugio subterráneo?, preguntó Alexei, su rostro marcado por la fatiga. ¿O algo más?, respondió James mientras aumentaba el zoom en la pantalla. La señal es más fuerte de lo que parece. Esto no es un simple búnker. La señal no correspondía a ninguna tecnología conocida por ellos. Era demasiado avanzada, demasiado precisa. Ambos hombres, ante la perspectiva de una muerte segura en órbita, decidieron arriesgarse. Si había una posibilidad de supervivencia, estaba allí, en esa señal misteriosa. El descenso hacia lo desconocido. Con el poco combustible que quedaba en la estación, prepararon una cápsula de descenso. La entrada a la atmósfera fue brutal, sacudiéndolos con violencia, pero lograron aterrizar en una zona helada, una vasta extensión de hielo y montañas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La señal continuaba, como un faro que los guiaba hacia su fuente.
siguieron su instinto y caminaron por el inhóspito terreno, cada paso más arduo que el anterior, hasta que llegaron a una grieta enorme en el suelo, una brecha que parecía abrirse hasta lo más profundo de la tierra. Allí, en ese vacío oscuro, la señal era más fuerte. «No puede ser», susurró James mirando el abismo que se extendía bajo sus pies. La grieta no era natural. Había algo más allá de lo visible, algo que los atraía como una llamada irresistible. «Tenemos que bajar», dijo Alexei, su voz firme, pero con una chispa de temor en sus ojos. No hay otra opción. Con lo que quedaba de su equipo, descendieron por la grieta. El descenso fue largo y cada vez más oscuro, pero a medida que bajaban, comenzaron a notar algo imposible: calidez. El frío gélido del Ártico daba paso a una atmósfera cálida, casi tropical. Y entonces, cuando llegaron al fondo, lo vieron. El mundo interior. Ante ellos se extendía un paisaje exuberante, un mundo completamente diferente a lo que habían conocido. Vegetación verde y brillante se extendía en todas direcciones. Ríos cristalinos corrían por el suelo y extrañas formaciones rocosas parecían brillar con una luz propia. En el cielo, lo que parecía un sol interior iluminaba todo, aunque no era como el sol que conocían. La tierra estaba hueca. Ambos hombres estaban paralizados por la magnitud de lo que veían. Todo lo que habían aprendido, todo lo que sabían sobre la ciencia y la geografía de la Tierra, estaba equivocado. Este lugar no debía existir, y sin embargo, allí estaban, en el corazón de un mundo subterráneo que parecía ser una versión idealizada de la superficie. Esto es imposible», murmuró James, tratando de comprender lo que veía. Alexei, sin decir nada, comenzó a caminar hacia el interior de este mundo. Sabía que no tenían tiempo que perder. La señal que habían detectado en la órbita continuaba emitiendo desde este lugar. Pronto, llegaron a una estructura gigantesca, una especie de ciudad subterránea construida con materiales desconocidos. La arquitectura era completamente alienígena para ellos. Torres se elevaban hacia el cielo interior y estructuras geométricas brillaban con una energía que no lograban entender. Pero lo más desconcertante era que no había señales de vida. El secreto del mundo hueco. Dentro de la ciudad, encontraron una sala central que albergaba un dispositivo gigantesco, con pantallas que parecían haber sido diseñadas para monitorear tanto el interior como el exterior de la Tierra. Allí, las pantallas mostraban lo que había sucedido en la superficie: el mundo en ruinas, las ciudades quemadas, el desierto radioactivo. Un sonido suave, casi como un zumbido, llenó la sala cuando se activó un holograma. La figura de una civilización antigua, los antiguos habitantes de la Tierra hueca, apareció ante ellos. «Esta es la última frontera», dijo la figura en un idioma que no reconocían, pero que entendieron claramente. Era como si el mensaje estuviera grabado en sus mentes. «Hemos observado su mundo durante siglos. Protegimos este refugio para cuando la superficie pereciera. Pero ya no queda tiempo. Los últimos guardianes han caído. Ahora es su turno». James y Alexei se miraron, comprendiendo lo que significaba. Eran los últimos seres humanos conscientes de este lugar, los últimos en conocer el secreto del mundo interior. Aquí, en este mundo oculto bajo el suelo, había vida y una nueva oportunidad. Pero también había peligro. Algo en las palabras del holograma les decía que este lugar no era solo un refugio, sino una prisión, un legado dejado por una civilización olvidada. Mientras exploraban la ciudad, se dieron cuenta de que no estaban solos. Algo los observaba desde las sombras, algo que había estado esperando la llegada de nuevos huéspedes. Y así, en las profundidades de la Tierra, donde la guerra nuclear en la superficie ya no importaba, James y Alexei debían enfrentarse no solo a los secretos de un mundo olvidado, sino a los horrores que lo habitaban. Porque en este refugio, no todo lo que brillaba estaba vivo. El despertar de la Tierra hueca. James y Alexei se adentraban más en el misterioso mundo hueco, con cada paso envueltos en un creciente sentido de inquietud. La ciudad subterránea era un enigma. Aunque todo a su alrededor parecía construido por una civilización avanzada, no había signos de vida. Los edificios monumentales y las estructuras imposibles brillaban con una energía tenue, pero el silencio era inquietante, opresivo, como si algo o alguien los observara desde las sombras. El holograma que habían visto antes, el mensaje dejado por los habitantes originales de este lugar, aún resonaba en sus cabezas.
Algo en las palabras que escucharon los había puesto en alerta. Este mundo no solo era un refugio, sino una trampa. Un último legado de una civilización extinguida, una advertencia que habían encontrado demasiado tarde. «Algo no está bien aquí, James», murmuró Alexei, sus ojos oscuros escaneando las estructuras alienígenas que lo rodeaban. James asintió, manteniendo el ritmo de su respiración bajo control. El miedo se había instalado en su estómago desde que llegaron, pero ahora sentía algo más. Algo que no era solo miedo. Era como si el aire mismo vibrara con una energía oculta, oscura, y a cada paso que daban, esa energía se hacía más palpable. La sombra bajo la tierra. El camino los llevó hasta un edificio gigantesco que parecía ser el centro de esta ciudad enterrada. Grandes puertas de metal, cubiertas de símbolos que no podían leer, se alzaban frente a ellos. Sin embargo, las puertas no estaban selladas. Un crujido bajo y escalofriante rompió el silencio cuando Alexei empujó una de ellas, permitiéndoles entrar. Dentro del edificio, el aire era aún más denso, casi sofocante. La estructura parecía un templo antiguo, con columnas de una roca negra y lisa que brillaba tenuemente bajo una luz extraña, proveniente de una fuente que no podían identificar. A medida que avanzaban, se encontraron en una sala circular, en cuyo centro había una especie de pozo oscuro, una abertura que descendía aún más profundamente en las entrañas de la tierra. «¿Qué es eso?», preguntó James acercándose con precaución. «No lo sé, pero no me gusta», respondió Alexei, frunciendo el ceño mientras inspeccionaba las paredes que rodeaban el pozo. Estaban cubiertas de grabados que parecían representar figuras humanoides, pero de una forma distorsionada, grotesca. Los ojos de las figuras eran negros y vacíos, y sus cuerpos, retorcidos en ángulos imposibles, parecían estar en constante movimiento. De repente, el suelo bajo ellos tembló ligeramente. James se tambaleó, aferrándose a una columna para no perder el equilibrio. «¿Lo sentiste?», preguntó con la voz quebrada por la tensión. Alexei asintió, pero su atención ya estaba fija en algo más. El pozo, la oscuridad que lo llenaba, parecía estar respirando. Un viento suave pero gélido comenzó a ascender desde el interior, como si algo se agitara en las profundidades. Fue entonces cuando escucharon los susurros. No eran claros al principio, pero eran inconfundibles. Venían de todas partes, pero sobre todo del pozo. Las voces eran antiguas, profundas y llenas de un mal que hacía que la piel de ambos hombres se erizara. Eran como lamentos de seres atrapados en un ciclo interminable de agonía. «Tenemos que irnos de aquí», dijo James dando un paso hacia atrás, sus ojos fijos en el pozo. Pero Alexei no se movió. Estaba paralizado. Sus ojos vidriosos miraban hacia el pozo como si algo lo estuviera llamando. «No, espera», susurró como si estuviera bajo el influjo de una fuerza invisible. «¿Qué estás haciendo? Tenemos que irnos». James trató de tirar de él, pero Alexei se resistió, su mirada fija en la negrura insondable del pozo. Y entonces ocurrió. Del pozo, una sombra, densa y oscura como el abismo, comenzó a emerger. No tenía forma, pero su presencia era imposible de ignorar. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida, una entidad que no pertenecía a este mundo ni a ningún otro. Los susurros se intensificaron, volviéndose más claros, más atroces. «Nos está observando», susurró Alexei, su voz temblando de miedo puro. «Siempre ha estado aquí». La sombra se extendió por el suelo, lenta pero imparable, envolviendo la sala en una oscuridad aún más profunda. James sintió su mente fragmentarse ante la idea de lo que estaba viendo. No era simplemente una criatura. Era algo más antiguo que la civilización que había creado este lugar. Algo que había esperado en la oscuridad por milenios, dormido, hasta ahora. «Tenemos que salir, Alexei». James tiró de su compañero con todas sus fuerzas, logrando finalmente que reaccionara. Ambos corrieron hacia la puerta por la que habían entrado, pero la oscuridad se movía rápido, mucho más rápido de lo que ellos podían correr. El aire se volvió espeso, sofocante, y los susurros se convirtieron en gritos desgarradores. Las luces de la ciudad subterránea comenzaron a parpadear, como si el mismo lugar estuviera muriendo. Las sombras los perseguían, cada vez más cerca. James podía sentir el frío penetrante que emanaba de ellas, como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad misma. Finalmente, llegaron a la entrada tropezando y cayendo fuera del edificio. Pero algo no estaba bien. La ciudad ya no era la misma.
Las estructuras que antes brillaban con luz propia ahora estaban cubiertas por la misma sombra que los había perseguido desde el pozo. El cielo interior, antes iluminado por un sol artificial, se había vuelto negro, sin estrellas ni luz. ¿Qué es este lugar?, jadeó James, con el miedo retorciéndole el estómago. No es solo un refugio, es una prisión, murmuró Alexei con la mirada perdida en el abismo. Entonces lo comprendieron. Los seres que habían construido esta civilización no habían escapado de la superficie por la guerra o el desastre. Habían huido de algo que habitaba en el núcleo de la Tierra, una presencia tan antigua y maligna que ni siquiera el tiempo había podido borrar. Y ahora, James y Alexei la habían despertado. La sombra comenzó a acercarse nuevamente, arrastrándose por el suelo, devorando todo a su paso. No había forma de escapar, no había salida. Este mundo hueco, oculto bajo la tierra, no era un refugio seguro, sino un lugar de condena. Y ellos, los últimos seres humanos, habían desatado la oscuridad que había estado esperando pacientemente durante eones. Mientras la sombra los envolvía, solo un pensamiento resonaba en sus mentes. El terror de la tierra hueca no era algo que pudiera entenderse o detenerse. Y en su último momento, cuando la oscuridad los consumió por completo, entendieron que el verdadero horror no era la muerte, era despertar lo que nunca debió haber sido despertado. Renacer en las profundidades. El resurgir de la humanidad en las profundidades del planeta, donde la oscuridad lo había consumido todo. La humanidad encontró un punto de esperanza, una chispa de redención. Aquella antigua civilización que había construido la ciudad subterránea y las máquinas olvidadas, que intentó contener una fuerza tan antigua como la Tierra misma, había dejado un legado que los últimos sobrevivientes del mundo tendrían que descubrir. Tras el colapso de las civilizaciones en la superficie y el desbordamiento de la sombra antigua en el mundo hueco, parecía que todo había terminado. James Walker y Alexei Volkov, los últimos seres humanos en descubrir este reino oculto, habían desaparecido en el manto oscuro, víctimas de su propia curiosidad y desesperación. Sin embargo, no toda la humanidad había perecido. El último refugio, en otro extremo de la tierra hueca, lejos de la ciudad donde James y Alexei despertaron la oscuridad, había otro asentamiento oculto. Este lugar, conocido solo en las antiguas leyendas de los constructores del mundo hueco, era un santuario, un refugio más profundo y más secreto que la ciudad de sombras que había caído. Aquí, los últimos descendientes de los antiguos habitantes de la tierra hueca permanecían ocultos, esperando pacientemente el día en que la superficie y su mundo interior pudieran ser restaurados. Estos seres, humanos en apariencia, eran los guardianes de la última chispa de esperanza de la humanidad. Durante generaciones, habían observado a los habitantes de la superficie, registrando cada cambio en la historia, desde el surgimiento de las civilizaciones hasta su devastación nuclear. Sabían que el mundo exterior había sucumbido al conflicto, pero también entendían que el verdadero peligro no estaba en las armas de los hombres, sino en la oscuridad que dormía en el centro del planeta. Cuando la sombra antigua fue despertada por accidente, los guardianes supieron que su tiempo había llegado. Debían actuar antes de que la oscuridad consumiera todo, tanto en la tierra hueca como en la superficie. La búsqueda de la luz. El líder de este santuario, un anciano llamado Kael, se preparó para la misión más importante de su vida. Sabía que la civilización humana no podía resurgir sin el sacrificio necesario. En lo más profundo del refugio existía un artefacto antiguo, construido por los primeros habitantes del mundo hueco antes de que fueran destruidos. Este artefacto, conocido como el núcleo de la luz, contenía una fuente de energía capaz de sellar la oscuridad para siempre, pero usarlo significaba arriesgarse a despertar un poder tan grande que podría destruir incluso a los que lo activaran. Kael reunió a un grupo de los mejores entre su pueblo. Lyra, una joven científica brillante que había dedicado su vida a comprender la tecnología de los antiguos. Dorin, un explorador experto que conocía cada rincón del mundo hueco. Y Soran, un guerrero endurecido, uno de los pocos que quedaban capaces de luchar contra las amenazas físicas que habitaban en las profundidades. Su misión era simple pero peligrosa: activar el núcleo de la luz y restaurar el equilibrio entre la oscuridad y la luz, permitiendo que la humanidad resurgiera tanto en la tierra hueca como en la superficie. El camino al núcleo. Kael y su equipo
descendieron a las profundidades más oscuras del refugio. El viaje era peligroso, no solo por las criaturas que acechaban en la oscuridad, sino porque cada paso los acercaba más al corazón del mundo, donde la sombra antigua ya estaba extendiendo sus tentáculos. Podían sentir la presencia de la oscuridad en el aire, como si estuviera esperando el momento oportuno para devorarlos. A medida que avanzaban, encontraron restos de lo que alguna vez había sido una civilización gloriosa. Estatuas rotas, columnas derrumbadas y edificios parcialmente sumergidos en la oscuridad, todo ello testimonio de una guerra que había tenido lugar eones atrás. La sombra había intentado tomar el control del mundo antes, pero había sido contenida por los antiguos. Ahora el destino de la humanidad dependía de este pequeño grupo. Finalmente, llegaron a la cámara del núcleo de la luz. Era un lugar inmenso, lleno de una energía que vibraba en el aire, como una canción de luz resonando a través de las paredes. El núcleo brillaba en el centro de la cámara, una esfera incandescente suspendida en una red de tecnología alienígena. Era tan bello como intimidante. «Este es el corazón de la Tierra», murmuró Kael mientras miraba con reverencia el artefacto. «Si lo activamos podríamos sellar la oscuridad para siempre». Lyra, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a trabajar en los controles del núcleo. Era un sistema complejo, diseñado por una tecnología que apenas comprendían. Sabían que activar el núcleo requeriría la liberación de una cantidad masiva de energía, pero también sabían que esta era la única forma de restaurar el equilibrio. La última batalla. Pero mientras Lyra trabajaba, la sombra antigua, consciente de la amenaza, se manifestó por completo. Un rugido profundo resonó en la cámara, y el aire se tornó frío y denso. La oscuridad comenzó a moverse, girando como una tormenta, y de ella surgieron figuras horribles. Los remanentes de las almas atrapadas en el abismo, convertidas en bestias por la sombra. Soran y Dorin se prepararon para el combate, sabiendo que no podrían detener la oscuridad por completo, pero que debían ganar tiempo para que Lyra activara el núcleo. «¡Rápido!», gritó Kael observando con terror cómo las sombras se acercaban. «No tenemos mucho tiempo». Soran luchó con todas sus fuerzas, cortando a las criaturas que intentaban devorar su luz. Dorin usó su agilidad para desviar los ataques, pero ambos sabían que no podrían resistir mucho más. Finalmente Lyra gritó: «¡Lo tengo!». Con un último ajuste en los controles, el núcleo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. La luz creció, expandiéndose más allá de la cámara y atravesando las paredes de la ciudad subterránea. Las sombras chillaron, retrocediendo ante el poder del núcleo, pero era demasiado tarde para ellas. La luz consumió todo, barriendo con la oscuridad y sellándola de nuevo en las profundidades. La sombra antigua fue contenida, atrapada en un ciclo eterno de silencio, y el equilibrio fue restaurado. El nuevo amanecer. Cuando la luz se disipó, el mundo hueco estaba en calma. Kael, Lyra, Dorin y Soran, agotados pero vivos, se dieron cuenta de que lo habían logrado. El núcleo de la luz había sellado la oscuridad, pero también había hecho algo más. Había restaurado la vida en la superficie. Arriba, en lo que una vez fue una tierra devastada por la guerra nuclear, el cielo comenzó a aclararse. Las plantas que habían muerto comenzaron a crecer nuevamente, y el aire, contaminado por la guerra, se purificó. Los pocos supervivientes de la superficie sintieron la transformación, y por primera vez en generaciones vieron un nuevo amanecer. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había renacido.